Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy es un gusto estar de nuevo con ustedes en nuestro, ya no sé qué número de capítulo. Como siempre es un gusto estar aquí con mi compañero, su servidora, Bruja Cósmica, y Alter Ego, arquitecto del ser, mucho gusto a los que nos acaban de sintonizar, que nos acaban de conocer y bienvenidos otra vez a las personas que ya nos conocen y pues con un tema nuevo, muy interesante, podemos conectarlo con el anterior, pero pues bueno, vamos a hacer como que son nuevos todos. muchas gracias, arquitecto del ser. Bueno, pues el capítulo del día de hoy es un tema sensible y sabemos que estamos en un mes en donde este tema se va a tratar particularmente en una de sus formas que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, además de esto, pues es una realidad que estamos ante un contexto mundial muy particular en el que estamos ante bombardeos y situaciones geopolíticas complejas que nos dan pie para reflexionar sobre este tema. El tema que vamos a tratar es la violencia y qué tanto el ser humano nace o se hace como un ser violento. Y para ello, pues vamos a estar revisando las bases biológicas de la violencia, así como otros aspectos. Me gustaría partir un poco de cifras en las que la violencia no es el resultado ni exclusivo de uno u otro género. Sin embargo, sí hay cifras que nos pudieran estar haciendo pensar en que existe un patrón. Entonces, revisando las cifras en México, por ejemplo, tenemos que el 89% de las personas imputadas por desvivisión en nuestro país, pues son hombres. El 77% de quienes están imputados por lesiones son hombres también. El 89% de quienes ejercen violencia familiar también son hombres. Asimismo, el 85% de quienes están imputados por delitos vinculados con el narcotráfico son hombres. El 73% de las personas imputadas por trata de personas son hombres. Y también, bueno, el 97% de los imputados por abuso son hombres. Entonces, pues, este tipo de cifras nos hablan de un patrón y pues vamos a estar revisando grandes ejes de este tema tan delicado, pero no por ello tenemos que evadir el tema, ¿no? Es importante reflexionarlo y ver qué tanto es intrínseco del ser. Pues podemos empezar, o sea, haciendo como esta división entre hombre y mujer. Biológicamente, pues tenemos más testosterona los hombres que el hombre que la mujer. Y pues la testosterona está relacionada con la agresividad, la impulsividad. Entonces, por ende, tendemos a reaccionar más. Obviamente también tenemos que dividirlo con esta cuestión social, cultural, con la cual hemos crecido o nacido, de lo que se llama el machismo o este machismo interiorizado, ¿no? Pero primeramente son las cuestiones biológicas y luego ya las cuestiones sociales, ¿no? Me gustaría decir a grandes rasgos que podríamos decir que la violencia tiene dos, o se puede tener dos grandes rubros. Uno es aquella que es instintiva y que de alguna manera pues sí ha estado relacionada con la supervivencia, en la que compartimos esta expresión incluso con otros animales, ¿no? Podemos hablar de un tipo de violencia que es instintiva, pero una que particularmente solo tenemos o presentamos los seres humanos es una violencia intencional.
que ya es premeditada, que ya se ejerce con el fin de causar daño. Y aquí ya podemos como abrir ese abanico de posibilidades, opiniones y teorías donde la pregunta básica es, ¿el hombre se hace o el hombre nace con esta maldad, ¿no? Y bueno, aquí podemos decir varias frases, ¿no? Como el hombre, el hombre que, el niño que nace entre lobos, pues es un lobo. O esta frase de Sócrates donde decía que la maldad o el hombre que ejerce una ira o la maldad hacia los demás viene a partir de una cierta ignorancia, donde ignora su propio ser, su propio conocimiento e ignora tanto el daño como la empatía hacia las otras personas. Entonces ya uniéndolo con esta cuestión filosófica y la cuestión biológica, que viene siendo estas cuestiones de la testosterona, de las hormonas, esta cuestión evolutiva de la supervivencia, donde el hombre es el que ejercía fuerza para sobrevivir y para mantener viva a su familia y a él mismo, ¿no? Entonces ahí venimos de un contexto evolutivo donde el hombre como sexo pues desarrolla más agresividad desde esta acción biológica, testosterona neurológica también. Y luego ya viene el contexto cultural. Y luego es donde entra ya lo que ahora está muy presente, por no decir de moda, que es el machismo, ¿no? El patriarcado. Que también, haciendo un paréntesis, es como le echan la culpa tal cual al hombre como es. Cuando, cuando la violencia y cuando el ejercer violencia es algo multifactorial, donde conviven y se desarrolla a partir de muchos factores, no solamente por el hecho de ser hombre. Pues es parte de un proceso adaptativo y defensivo que puede ser común en los seres humanos, pero cuando esa agresividad se altera y se torna en violencia, pues tiene ya componentes, como lo decía, socioculturales, que deja de ser automática para volverse intencional y potencialmente dañina. Y esto, pues sí, es un carácter exclusivo de los seres humanos, que además conforme se va complejizando la sociedad, podemos hablar de que también las expresiones de violencia se van haciendo más complejas, porque y más incluso difíciles de detectar, ¿no? Podemos hablar de un tipo de violencia que es muy evidente, que, por ejemplo, que te den una cachetada o que te den un empujón o esta situación física suba de nivel, pues es muy evidente y yo creo que es más fácil de identificar. Sin embargo, hay otro tipo de expresiones de violencia que ya pueden ir desde una violencia económica, psicológica, de violencia que hoy en día hasta podemos identificar pues hasta la digital, ¿no? Que ya ni siquiera, o sea que sí nos puede afectar y en la que no hay un golpe, No hay contacto físico. Directo, así es. Abriendo más el panorama desde la psicología también y hablando del maestro Carl Jung, aquí Carl Jung lo manejaba desde el lado de lo que él llamaba la sombra, donde nosotros, con cada ser humano, nacemos con una sombra que necesitamos trabajar. Y esas sombras son cuestiones inconscientes y hablando desde lo negativo, desde la violencia o desde la maldad, como una fuerza que ejercemos desde nuestra propia sombra, con estos actos inconscientes que tendríamos que trabajar desde espiritual, psicológicamente y socialmente, desde la perspectiva de Carl Jung, y que pues por ahí podemos denotar y los que lo conocemos pues también se va mucho acerca de
en la espiritualidad, ¿no? El ocultismo, ¿no? Pero bueno, vamos a En el, hablarlo solamente desde la psicología, como él como psicoanalista. bueno, pues esto que mencionas es súper interesante, inclusive a nivel personal, pues caí en la cuenta de manera pues reciente, ¿no? El hecho de identificar después de 3 años de terapia todos esos momentos de violencia que de las que no nada más fui objeto, sino las que yo he ejercido, Ejercicio. híjole, fue así como que una cachetada de realidad, pero tan importante, porque yo creo que el reconocernos como seres potencialmente violentos nos exige entonces educarnos y hacernos de herramientas, conocernos a nosotros mismos para gestionar estas pulsiones reales que existen inherentemente en todos los seres humanos, ¿no? Si nosotros somos capaces de identificar ese potencial, entonces sí tomamos acción y podemos educarnos y gestionar, porque efectivamente no nos podemos quedar con una perspectiva biologicista, ¿no? En la que decimos, no, pues la agresividad es simplemente un mecanismo en el que hay un secuestro de la amígdala y por ello se reacciona de manera inconsciente o yo qué sé, ¿no? Sino que hay una base cultural, social que la sostiene, ¿no? Entonces es bien interesante Y e por, importante analizarla. por eso te mencionaba y hice mucho énfasis en que es multifactorial, no solamente por el hecho de, bueno, otra vez, por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser de un determinado color o una determinada zona del mundo, ya puedes ejercer más violencia que otro, ¿no? Sino que es multifactorial. Así es. Sin embargo, el hecho de que haya cifras que nos muestran, bueno, las primeras que hablamos, pues sí hablan de un patrón. Y yo creo Sí, sí, que sí, claro. es bien interesante este experimento que contabas, que me comentas. Sería muy interesante que lo compartieras, que se hizo con este tema. El experimento de Stanford Ujú, el- sí, se hizo a partir de estas ciertas preguntas de dónde nacía la maldad en el ser humano. Y el experimento de Stanford, que es una universidad, se hizo controlado, simulando una cárcel donde había un cierto número de personas, la mitad eran reos y la mitad eran policías carceleros. Entonces, el experimento trataba de simular una cárcel real con reglas reales y con estas personas desempeñando estos roles, donde se asignaron estos sujetos de prueba como fueron analizados como personas entre comillas normales, con su moral, con su ética, con sus trabajos, con sus familias, etcétera. No eran precisamente personas de cárcel o personas, sino que era un promedio, ¿no? Desde la cuestión de la violencia. Entonces se fue desarrollando este experimento desde los primeros días, donde ellos jugaban, donde se reían, donde, sí, es que tú eres el carcelero, es que yo soy el prisionero, etcétera, ¿no? Entonces todos convivían felices y contentos hasta que se fue tornando y asimilando estos roles más internalizados, donde jugaba esta relación del poder entre quién es el que tiene más poder y lo puedo ejercer hacia ti, y la otra parte, que eran los prisioneros, pues se tenían este rol de supervivencia, de querer ejercer su poder o sus derechos humanos, ¿no? Donde, oye, hay un punto donde dices, es que no soy prisionero, soy un participante de este mismo experimento que tú también estás participando. Se fue desarrollando más y el contexto final es donde hubo mucha violencia, hubo tiroteos, hubo desdivisión
y terminó en un caos, ¿no? Y de hecho, ahí como sugerencia, pues hay películas referentes a este experimento. Entonces aquí nos denota muchas preguntas y como ciertas analogías o conclusiones, ¿no? Hay donde el ser humano puede ejercer la maldad a partir de esta supervivencia, pero también a partir de ciertos poderes, o ejercer este poder, donde te dan por el dinero, por tu puesto, por creer que eres más que el otro, o poseer más que el otro. Y entonces aquí vienen estas interacciones, ¿no? De las luchas, no nada más de poder, sino de fuerza. Wow, pues qué importante tener esta base, entenderlas. Creo que sería muy interesante, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que la violencia, como decíamos, conforme la sociedad o como sociedad nos volvemos más complejos, la violencia también va teniendo nuevas y diferentes expresiones. O sea, podemos hablar hasta de una violencia estructural, de la violencia digital, patrimonial y todo esto que estamos platicando. Creo que hay niveles en donde puede ser difícil el pensar en tener algún tipo de injerencia para pararla, al menos no en lo individual, como que esa tendría que ser una labor en lo colectivo. Sin embargo, creo que sí sería importante identificar qué sí podemos hacer de manera inmediata en lo individual. Si podemos partir de lo que anteriormente mencioné de Carl Jung, Mm. donde nosotros crecemos en un determinado... Me acordé del primer capítulo del video de TikTok que subí, ¿no? Que nosotros nacimos, nosotros nacimos en una familia donde hay una historia, donde tenemos padres con una historia y esos padres tienen abuelos con historias, entonces vamos de alguna forma heredando cosas por resolver, necesidades, y luego como nos dice Jung, tenemos una sombra que curar, tenemos una sombra que trabajar, y esas sombras son todos estos impulsos inconscientes en contra de ti y en contra del otro. Entonces aquí ya decimos ir a terapia, conocernos, el autoconocimiento, la autoobservación, el conocimiento de dónde viene tu familia y de dónde creciste y por qué, o darle el significado de quiénes son tus padres, significado, no literalmente, ¿no? Sí, ¿qué significado tú le das a esta historia de dónde vienes? Entonces eso nos hace trabajar y nos hace movernos y sí, nos hace mejores personas, tanto identificando todas estas cuestiones de ejercer la violencia, porque también, ahorita que también quería como interrumpirte, decir que la violencia no nada más es hacia el otro, sino que también puedes ejercer violencia hacia ti mismo, comiendo mucho, comiendo poco, trabajando mucho, trabajando poco, descansando mucho, descansando poco. O sea, simples cosas o simples, bueno, decimos simples porque lo hemos normalizado. La sobreproducción, el sobretrabajo, la sobreexigencia, el hecho de comer bien, bonito y que todo sepa bien en todas mis comidas, entonces me saturo de comida sin saber que me estoy metiendo a la boca. O al revés, ¿no? Quiero estar estéticamente bien, entonces me privo de comer y todo eso es una violencia en contra de ti mismo. No siempre estamos hablando de violencia hacia el otro y el país y el vecino, pareja, etcétera, pero pues pocos hablan de la violencia que ejercemos hacia nosotros mismos. Qué fuerte. Yo creo que hasta podría ser esa la base, ¿no? De la violencia que ejercemos hacia los demás. O sea, la que ejercemos hacia nosotros mismos. Yo te decía justo de mi experiencia personal.
en terapia, creo que la parte más dura que viví fue justo reconocer mis propias violencias, y yo creo que la palabra que más fuerte me resonó, y a la fecha en mi proceso, pues es la autocompasión, ¿no? El ser más apacible, más eh, que parte de cuidarme era justo el ser más compasiva conmigo misma. Y creo que eh, también cuando ejercemos violencia, pues hay como un mecanismo que va muy relacionado con el ego, ¿no? Creo que ese ya es un tema más profundo, que por ejemplo, es este mecanismo que puede desatar quizá la testosterona, el hipocampo y demás, también trae ese trasfondo, ¿no? De que creo que como hombres se les educa para, Ser el más fuerte, para ser más fuerte, para el que grita, no el que grita más. permitir, así es, no permitir que pasen encima de ti, que se burlen, que te miren O mal. sea, Tu o sea, respuesta finalmente, desde, sí, sí, o sea, desde esta testosterona y desde de esta cuestión social donde crecimos y evolucionamos, pues el hombre es muy competitivo. O sea, el hombre no le gusta perder y ahí entra el ego. O sea, no nada más perder una discusión o perder dinero o perder en el trabajo, sino que en todo, ¿no? Perder algo o sentir que pierdo algo. Entonces, como somos muy competitivos, somos seres o somos el sexo que, que ha ejercido el sostener la familia. No estoy hablando del contexto actual, sino de que sí, literalmente el hombre era el que sostenía la familia de alguna forma. Obviamente había otra contraparte donde la mujer era la que protegía, la que cuidaba emocionalmente, la que alimentaba con su cuerpo a los hijos, la que cuidaba también los bienes. Entonces había un equilibrio muy, bueno, hasta cierto punto sano, hasta cierto punto, bueno, la misma palabra es equitativo. Entonces ahí es donde se rompe el funcionamiento sano del género del hombre. Y nos vemos sobrepasados cuando perdemos, cuando no competimos, cuando alguien es más que nosotros, por esta cuestión sociocultural, ¿no? Y reaccionamos desde esta biología, son cosas diferentes. fíjate que también a mí me pareció muy interesante que había como un común denominador en otro estudio que se realizó, en cuanto a que compartían diferentes hombres en un estudio en el que decían que había una relación directa con la falta de vocabulario para expresar sus emociones. Entonces, creo Claro. que todos como sociedad, como familia, pues tenemos mucho que hacer en este tema. Eh, Como que tenemos que educarnos, este autoconocimiento, el hacernos de herramientas que tienen que ver con la gestión emocional, el darnos otra manera de canalizar nuestras emociones, porque justo la ira, pues es una emoción primaria que no se trata de no sentirla, sino de cómo la gestionamos, ¿no? Entonces, pues partamos pues de tener vocabulario, de tener lenguaje, de saber expresar y nombrar nuestras emociones, para entonces sí ver cuál abanico de herramientas tenemos, ¿no? Que van desde, o sea, es muy típico, clásico saber de aquel que va y que golpea las paredes, ¿no? Eh, y que no deja de ser una expresión de agresividad y de violencia, eh, sino que hay otras maneras, ¿no? Que pueden ser desde la lectura, la escritura, la meditación, el llevar terapia, pero bueno, yo digo, en El el ejercicio. momento,
que pues, exacto, creo que esa es una herramienta muy importante, ¿no? Para todos. Y más para el énfasis en la testosterona, pues el ejercicio en el hombre es fundamental. Para canalizar esa Para energía, ¿no? esa Y energía que equilibrar. está ahí, la equilibramos, no, o sea, va- vamos a hacer un capítulo acerca del ejercicio físico, pero es parte de la regulación es básico de la regulación del hombre tener ejercicio físico. Si no lo tienes, te sobrepasa. Si no lo tienes, dejas tanto no regulas tus emociones, tanto reacciona tu testosterona y también baja tu testosterona a una determinada edad. Entonces, es básico, ¿no? Pero no se da de esa Es, forma, no tenemos esa educación de saber cómo podemos regular emocionalmente con el ejercicio, hormonalmente con el ejercicio, pues no sabemos esta correlación. Para ir cerrando también el capítulo, nos da para más, pero por ejemplo ahorita no lo había tanto aterrizado. Hay un capítulo, ahí a lo mejor si lo quieres recortar o lo dejas para como recomendación. Hay un video que acaba de salir de una chica que es muy famosa ahí haciendo videos, donde entrevista a reos, donde entrevista a personas que están en prisión. Y creo que acaba de salir esta semana, la semana pasada, una persona, un hombre donde me imagino que ha de haber tenido una cadena perpetua, muchísimos años de cárcel porque había tenido muchos delitos, ¿no? Como la desvivisión y sustracción de personas. Y lo que a mí me quedó muy claro es el hecho de cómo narra su infancia, donde él fue adoptado, fue rechazado por su familia, fue adoptado por una nueva familia donde el padrastro ejercía violencia de todo tipo, ya nos vamos, no, imaginemos lo más extremo, eso fue lo que pasó. La mamá no le creía, entonces había un rechazo, había una negación de él, ¿no? Y ahí ya lo conectamos, o sea, lo podemos dejar aquí y ya sabemos qué pasó. Llegó a ser esa persona donde cometió los delitos más extremos hacia las personas. ¿Y de dónde viene la base? De la familia, del amor, de la comunicación, de tu reconocimiento, del verte como una persona, como mi hijo, como alguien soy responsable de ti y yo te guío y te ayudo a andar por la vida y te doy herramientas, pero no, pasó todo lo contrario, ¿no? Ejercieron violencia, fue rechazado, fue negado, no fue escuchado, y él terminó en las calles ejerciendo todos estos delitos, siendo un niño todavía. Entonces, la base, la familia, la base, el amor, la base, el hablar, el reconocernos. Entonces, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que trabajar, ¿no? pues sin duda el tema da para más, para otros capítulos. Creo que nos deja como muchas tareas de reflexión. Sería importante identificar nuestras violencias a lo largo de nuestra vida, pero no para llenarnos o cargarnos de culpas, sino para La, aprender de eso, para como un ejercicio de autoconocimiento y para darnos una idea de y buscar las herramientas que nos pueden ayudar a gestionarnos de una mejor manera, hacer sobre todo esta parte de un ejercicio de reflexión de qué violencia hemos ejercido hacia los demás, pero también hacia nosotros mismos,
Y pues podemos finalizar entonces con recomendaciones de películas, libros o series. La película del Stanford Experiment. Hay tres películas, una del 2015, 2001 y 2010. Entonces ahí, la que ustedes agarren, esa es la película que les acabamos de describir. Yo recomendaría ver ese podcast de la chica, es muy crudo, si tienen como la fuerza emocional, fortaleza emocional como para ver ese tipo de videos. Son informativos, son reflexivos, tomémoslo como eso, no como el morbo. Entonces yo recomendaría esas dos cuestiones, el podcast y el experimento de Stanford. Bueno, por mi parte, pues me gustaría recomendarles una lectura. Bueno, pues hay un investigador que justo era del Cinvestav. Él es argentino, se llama Marcelino Cereijido. Y bueno, pues él tiene un libro que, bueno, el título, no estoy tan de acuerdo con el título, pero es se llama Hacia una teoría general sobre los hijos de. Entonces, él hace como un análisis de estas bases biológicas de la violencia y desarrolla pues cómo esta se relaciona con el subdesarrollo, con una violencia estructural, qué papel tiene la educación para explicar, bueno, que la violencia no solo es biológica. Y bueno, pues él es justo especialista en áreas de medicina y de biología. Entonces es interesante también leer sus aportaciones. Se lo presentó en el 2008 y pues se puede ahí buscar en plataformas de ventas. Terminamos nuestro podcast. Esperamos que les haya interesado, gustado y que sobre todo se vayan con muchas dudas. Porque pues nuestro objetivo no es aclararles, bueno, sí, obviamente, pero nuestro objetivo creo que primordial es que se vayan con más dudas de las que venían para que sigan expandiéndose en su conocimiento general y personal. Pues un gusto estar aquí contigo, Vic, y pues que con todos los que agradeceremos mucho sus comentarios, que se suscriban Sí, y pues nos escuchamos y nos acompañaremos en un siguiente capítulo. suscríbanse y sugiérannos preguntas, temas. Ya tenemos muchos, pero los vamos a escuchar, los vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nos vemos. Bye bye. Amor y paz.